Ya son las 10 y 11 minutos de la noche. El partido de Íñigo Errejón, Más País, ya tiene estructura en Castilla y León y aunque no prevén presentarse a las elecciones municipales, cuenta con una cabeza visible de cara a las generales. Los seguidores de Cuestión de Prioridades le conocerán porque es tertuliano de este programa. Es curioso que ya son 3 los tertulianos que participaban en este espacio que han vuelto a la política activa. Recordarán a Arenales Serrano, ahora trabaja con el presidente Mañueco, también Cecilio Vadillo, que encabeza la lista de Contigo Avanzamos en Valladolid, y ahora es el periodista y escritor Braulio Llamero el que nos deja para ser el coordinador autonómico de Más País Castilla y León. Un partido que además hoy es noticia tras el fichaje en Madrid de la exdiputada socialista Carla Antolini. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Te voy a tutear gracias. si no te importa, ¿no? No, todo lo contrario. Encantado de estar aquí, aunque un poco extrañado. Me veía más allí. Más ahí, ¿verdad? Bueno. Y además veo ahí a Quijano, digo, lo normal es que Quijano estuviera aquí. También estuvo y luego pasó por ahí. Yo estoy acostumbrado es más, a verlo. dice que me va a quitar el puesto, que cualquier día presenta Cuestión de Prioridades. Por cierto, una pregunta. ¿Por qué le han llamado Más País Castilla y León y no Más Castilla y León, como Más Madrid, en el caso de la capital madrileña? Pues es una decisión que tomamos aquí, porque esto se está construyendo desde aquí, no hay ningún tipo de consigna ni nada, se está creando todo exclusivamente desde Castilla y León, y sí que lo debatimos entre nosotros en su momento. ¿Cómo nos llamamos? ¿Más Castilla y León o Más País Castilla y León? Le dimos muchas vueltas, no sabíamos cuál podía ser mejor. Finalmente optamos por Más País Castilla y León porque pensamos que era, como marca, más fácil de vender, simplemente porque Más País ya está identificado y Más Castilla y León iba a costar, digamos, un esfuerzo suplementario, y pensamos que esa era la denominación que nos convenía por cuestión de imagen, simplemente. Lo cual no quiere decir que en su momento, cuando vayamos concurriendo a elecciones, no salgamos con un Más Valladolid, Más Zamora e incluso Más Castilla y León. No lo descartamos en absoluto. En principio el nombre jurídico es Más País Castilla y León, pero bueno, luego lo iremos jugando, jugando con ello. El partido no se presentó en las pasadas autonómicas, tampoco lo va a hacer en las municipales. Eso es porque por falta de estructura, no tienen los afiliados suficientes, arriesgas más que ganan. Hombre, cualquiera sabe que cualquiera que esté en política o se haya acercado a ella, los periodistas también lo sabemos como periodistas, son las más complicadas para un partido político, las municipales, porque sobre todo en Castilla y León, que tenemos la mitad de los municipios de España, esto es horroroso, ¿no? Entonces, abarcar todo eso para un partido nuevo es mucho. No obstante, sí podríamos, si tenemos gente suficiente, podríamos presentarnos en las principales ciudades. Sí podríamos, si fuera presentarnos por presentarnos. Pero otra de las divisas que tenemos internas es no presentarnos por presentarnos, sino solo cuando estemos seguros de que primero nos conocen suficientemente, y ahora mismo no nos conocen suficientemente, no le puedes pedir el voto a la gente para un partido que todavía no saben que está aquí, ¿no? Que si acabamos de nacer es lógico que no lo sepan. Y en segundo término, presentarnos por presentarnos nos parece que es malversar fondos, casi es decir, malgastar recursos públicos. Porque podría dividir de alguna forma el voto o penalizar el voto de la izquierda, como dicen ahora las encuestas en el caso de Sumar, que Yolanda Díaz va a conseguir votos del caladero de PSOE y de Podemos, pero que no van a crecer en votantes. Ese era el tercer factor que te iba a comentar. También, como no creemos que fuéramos a sacar nada significativo, tampoco le vemos sentido en el sentido de que lo único que haríamos sería restar votos a opciones que defienden cosas parecidas a las nuestras o similares y que nuestros votos no sirviesen para nada, ¿no? Entonces, precisamente nos hemos formado ahora, nos hemos dado ahora la estructura jurídica y no quisimos antes de las autonómicas porque tampoco íbamos a tener suficiente fuerza para presentarnos, y sobre todo porque vimos que por primera vez a la izquierda del PSOE iban unidos, Izquierda Unida y Podemos. Entonces no le veíamos mucho sentido a aparecer en ese momento y presentarnos, que eso sí que lo podríamos haber hecho, porque nos dirían: dividís el voto y hacéis que nos vayamos a la porra política. Bueno, pues se fue la cosa a la porra política y es cuando decidimos constituirnos, porque vimos que el gobierno que había salido de esas elecciones era tan malo, peor que el anterior, los resultados habían sido peores que anteriormente en la parte que a nosotros nos interesa, y por tanto pensamos que ya nadie nos podría decir que nacemos para dividir, nacemos para ver qué pasa en Castilla y León y por qué aquí nunca hay alternancia. Creemos que se necesita un revulsivo y que nosotros podemos contribuir a crear este revulsivo que haga que no siempre sea más o menos lo mismo, como el día de la marmota. Braulio, mucha gente se preguntará, ¿cuál es el espectro ideológico de Más País dentro de los partidos de izquierda? ¿Está entre PSOE y Sumar, entre Podemos y Sumar? ¿Es más comunista que socialdemócrata? ¿Cómo os calificaríais?
Pues yo siempre digo una cosa que sorprende mucho y que me miran raro, pero nosotros cuando salgamos a la palestra a unas elecciones salimos con toda la ingenuidad, con toda la inocencia, pero también con toda la ambición del mundo. A ver cuánta gente nos compra la mercancía, por así decirlo, cuántos quieren seguirnos, cuántos hacen caso o creen que tenemos buenas ideas. Y en ese sentido, para nosotros pensamos hablar para el 80% o el 90% de la población, menos una cúpula a la que nunca llegaremos, porque evidentemente todo lo que propongamos les vendrá mal. Nosotros queremos enviar mensajes al conjunto de la población, a la mayoría social. Pero Más País no es un partido de centro-derecha. No, pero yo no hablo de centro, pero sí que se puede. Nosotros queremos cambiar la sociedad, queremos cambiar Castilla y León en concreto hasta donde se pueda. Para eso necesitas muchos votos. No te vale con estar entre PSOE, Izquierda Unida o Izquierda Unida y Podemos. Con eso no sacas nada. Sales ya derrotado de casa, ¿no? Si sales diciendo voy a por esa esquinita, no tiene sentido. Nosotros nos planteamos la visión como un partido de mayorías. Vamos a intentarlo. Evidentemente ahora no tenemos nada y suena un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, nuestra ambición, que es gratis, la ambición es gratis y es ilimitada. Quiero decir que nosotros todo lo que propongamos va a ser aceptable para la inmensa mayoría de la población, esa es la idea. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos dónde nos sitúan los electores. Pues, y a partir de ahí veremos. En esta falta de entendimiento que hay ahora mismo entre Podemos y Sumar, claramente Más País se ha volcado, está junto a Yolanda Díaz. ¿Qué errores están cometiendo en esta lucha de poder? Yo no sé, Braulio, si entiendes que ahora mismo precisamente no haya entendimiento entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Desde fuera es un poco difícil de entender, pero a mí también me resulta difícil de opinar sobre eso. Pues supongo que te imaginarás por qué, porque yo he estado en el nacimiento de Podemos, digamos, y he estado allí como más de 4 años, ¿no? Entonces, bueno, tengo demasiados amigos, sobre todo en Castilla y León, que no son precisamente los que salen en pantalla, sino gente que está en las distintas provincias, en los distintos municipios, que yo sé que son gente estupenda, y me da rabia opinar negativamente. Pues no sé si vas a opinar sobre ese partido en concreto. Lo que sí te puedo decir es que creemos en Más País, que el proyecto de Yolanda Díaz, tal y como lo ha planteado, suena exactamente igual que el nuestro. Quiero decir que el discurso de ella y el de Íñigo Errejón son intercambiables. Yo creo que si se transcriben y no te dicen quién ha dicho qué, no los diferenciarías en ese sentido. Nosotros estamos encantados de la vida porque, bueno, pues cuantos más seamos defendiendo lo mismo, mejor. Y desde luego, por lo que a nosotros se refiere, si todo va como va yendo hasta ahora, estaremos en ese proyecto y lo que hagan otros partidos pues tendrán que explicarlos ellos. Hacía referencia a tu cargo dentro de Podemos, no hace tanto, fuiste secretario de organización autonómico de Podemos, también llevaste la comunicación, o fuiste el responsable de la comunicación con Pablo Fernández. ¿Eres el ejemplo de dirigente de Podemos defraudado por este partido que abandonó esta formación política por la deriva que llevó Podemos? Más o menos, fue ya hace 4 años que lo dejé, yo creo, en el 19. Cuando fueron no las anteriores autonómicas, sino las anteriores de las anteriores. Dejé Podemos porque era el pacto que tenía un poco con Pablo Fernández, que me quería ir antes, pero bueno, por cuestiones de amistad, de querencias, de afectos, los partidos se crean afectos muy fuertes, pues me quedé más tiempo del que pensaba, pero quiero dejar muy claro que yo no soy ni de los purgados, ni de los que echaron, yo nunca tuve ningún problema. Pero es un defraudado, ¿no? Quizá. Sí. Llegó un momento en que efectivamente yo dejé de identificarme con el proyecto. No me parecía que fuera igual cuando empezó, que a partir de un determinado momento, que es exactamente en Vista Alegre 2, el segundo congreso, ahí hubo un cambio de rumbo muy claro y yo, con todos los respetos a Podemos y a quienes decidieron eso, porque democráticamente se votó en el partido y ganaron por goleada, por tanto no tengo nada que decir, pero sí me faltaba ya que yo ya no conectaba con eso y yo en un partido no sé estar si no es al 100%, ¿no? Siempre lo comparo un poco con las religiones. Si no crees, ¿cómo vas a ir a misa? No sé si algo parecido le pasó precisamente a Íñigo Errejón. Muchos tenemos la sensación de que el señor Errejón, desde que salió de Podemos, ha ganado en credibilidad, en sensatez, incluso a veces en sentido común. ¿Ha dejado de ser tan radical para ser más moderado? ¿Lo era antes y por eso precisamente se salió? ¿Ha dado un cambio, ha dado un viraje político, ideológico? Yo no lo veo,
Íñigo Errejón como tal, yo creo que siempre ha sido igual. ¿Entiendes lo que sí, yo pienso que puede pensar mucha gente, ¿no? No, es que lo piensa de hecho porque, bueno, Podemos era otra cosa y salió en también era una situación histórica y política en el país distinta, muy crispada, entonces salió de una determinada manera y Errejón era el que estaba un poco en la trastienda, no era el que ponía los platos en la mesa, por así decirlo. Entonces, él, yo siempre que hablaba, le he oído el mismo discurso que ahora. Lo que pasa es que en un momento dado ya no le dejaban hablar tanto, ¿no? Y ahora habla todo lo que quiere, por así decirlo, se ha soltado. Pero yo siempre lo he conocido igual. De hecho, mira, como anécdota, yo me acuerdo que en las elecciones de 2015, me parece que fueron, en la repetición de las elecciones, aquellas generales, vino un corresponsal de la BBC a Zamora a hacer un reportaje, un señor mayor de estos británicos, un tipo muy curioso, hacer un reportaje porque era, según ellos, una ciudad curiosa para estudiar, porque era cuando acaba de ganar Guarido de Izquierda Unida, el ayuntamiento, y Podemos también tenía una fuerza bastante alta para ser lo que se supone que es Zamora, ¿no? Y entonces vino a ver, me estuvo entrevistando a mí, también estuvo entrevistando a Guarido y a otra gente, y cuando acabé de hablar, en aquella época, que todavía casi no se hablaba, vamos, yo no, al menos que yo fuera consciente ni de errejonistas ni de pablistas, cuando acabo me dice, oye, tú eres errejonista, hablas igual que Errejón, y yo no era consciente para nada y me quedé pasmado. Dije, pues yo solo he dicho lo que digo siempre. Entonces quiero decir que esos discursos pasaban más desapercibidos, ese discurso que había paralelo, digamos, al más oficial. Pero no, yo creo que Errejón no ha cambiado, solo que ahora está más libre, más suelto. ¿Dónde crees que debería hacer campaña Yolanda Díaz? ¿O qué partido debería acompañar durante los próximos días? En las autonómicas recordamos que estuvo aquí en Castilla y León, en Castronuño, si no recuerdo mal, municipio vallisoletano gobernado por Izquierda Unida. No lo sé, y tiene asesores mucho mejores que yo a su alrededor, que supongo que le dirán lo que sea. Hombre, doy por hecho que vendrá a Valladolid, porque aquí hay una candidatura de las que le gustan a ella, que son de unidad, digamos. No bueno, es el ejemplo, ¿no?, de lo que se está buscando, ¿no? Claro, toma la palabra. Aquí no hay candidaturas enfrentadas de las que pueden ir en su espacio, por tanto, a Valladolid fijo que viene. Pero vamos, eso por sentido común, te habla más el periodista que el político. Y en los demás sitios pues estarán tanteando, porque es endiabladamente difícil tratar de apoyar sin que se hieran otros. Porque, Braulio, ¿crees que acabará Yolanda Díaz devorando a todos los partidos de izquierda dentro de Sumar, excepto, por supuesto, al Partido Socialista? Desde luego, incluso a vosotros. No, a más país te iba a decir, seguro que no lo devora, porque no está en nuestro plan para nada. Nosotros no nacemos para, como flor de un día, o para ahora englobarnos ahí y desaparecer. Yo supongo que lo que va a montar, lo supongo, porque todavía creo que no lo saben ni ellos ni los que están preparando la operación, va a ser un artefacto político tipo Izquierda Unida cuando nació, que eran varios partidos que estaban dentro pero seguían existiendo. Luego es verdad que fueron muchos desapareciendo y tal, y ahora ya prácticamente queda el Partido Comunista y poco más dentro de Izquierda Unida, pero aquí los partidos en principio no tienen que desaparecer, es una marca electoral que ya veremos, le darán forma de coalición o algo así, pero los partidos vamos a seguir ahí y desde luego el propósito de Más País, que eso sí lo puedo decir claramente, es permanecer en el tiempo. Bueno, vamos a ver, luego la política es lo que digan los electores, esto quiero decir, nuestra intención es salir a la palestra, tratar de convencer a la mayor parte posible de la gente y cuando podamos volar solos y tengamos unas alas fuertes, volar solos, porque nacemos no para las próximas generales, no para las próximas autonómicas, nacemos con voluntad de permanencia y estamos diseñando un partido que se pretende del siglo XXI, muy avanzado y bastante diferente a los partidos tipo. ¿Y serías tú el candidato de las autonómicas? Sé que estamos hablando a largo tiempo, 3 años de momento. No tengo ni idea, ni me lo he planteado y la verdad es que a priori me parece inverosímil. Yo no estoy aquí para ser candidato de nada. Estoy aquí porque creo que humildemente no se me da mal organizar un poco una cosa de estas desde cero, que es muy complicado, pero no me planteo nada más. En todo caso, en su momento, pues tendrá que decidirlo la gente, las primarias, ese tipo de cosas, quiénes son los candidatos. Yo, sinceramente, espero que no, pero no porque no quiera. Yo cuando entro en un partido estoy a disposición del partido, no puedes entrar de otra manera y menos si estás al frente de él. Pero estamos haciendo fichajes, entre comillas, es decir, gente muy interesante está llegando al partido que, hombre, yo los veo 100 veces mejor que yo. Y yo espero que llegado el momento haya personas mucho más interesantes y sabias que yo para encabezar. A mí, pero siempre me ha sorprendido, y te lo tengo que reconocer, periodistas que se meten en política. Creo que es una barrera
Y yo también. Que a mí me parece inverosímil que YouTube hiciera un día, vamos, te aseguro que no lo voy a hacer nunca en la vida. Yo te lo explico y creo que lo entenderás. El periodista Aurelio Llamero nunca se metió en política. Opinaba de política todos los días, porque era columnista, entre otras muchas cosas, pero jamás me saqué el carnet de nada ni quise ser político mientras estuve en ejercicio de la profesión de periodista. La suerte que tuve es que un ERE fantástico que hubo en aquella época en mi empresa, que era Radio Nacional de España, Radio Televisión Española, hizo un ERE brutal que media plantilla se fue fuera y llegó al extremo de que pilló incluso a los de 52 años, que era lo que yo tenía. Era tu caso. Me pilló por los pelos. A los 52 años, ya prejubilado, sin preocupaciones económicas, entonces dije, ahora sí puedo dedicarme, si quiero, a la política, porque ya no soy periodista. Para mí era incompatible completamente. Bueno, periodista siempre lo es, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, quiero decir, ya no tengo problemas éticos para compaginar las dos cosas, pero yo soy de los periodistas que nunca entiendo a los que opinan lo contrario y lo respeto, pero yo nunca quise ser las dos cosas, me parecían incompatibles, más aún siendo un opinador en periódicos de todos los días y poniendo de vez en cuando a caldo pues a buena gente como Jesús Quijano, aunque yo creo que a Quijano no me metí nunca con él. Pues tienes la oportunidad de meterte si se metió alguna vez contigo, Jesús. Que yo recuerde. Jesús, cuando quieras. Oye, buenas noches ante todo, Braulio, y un gusto recordar tiempos nostálgicos, ¿no?, que compartimos en su momento. Digo porque me imagino que lo tenéis analizado o lo estáis analizando. El hecho de que Sumar como tal no vaya a comparecer a las elecciones ahora autonómicas ni municipales como tal, y por tanto toda su expectativa la tenga depositada en las próximas elecciones generales, puede tener efectos contraproducentes también, en función del resultado. Pero, o porque, antes yo creo que José Luis lo insinuaba, no habrá habido en la política española, al menos en cierto sector, algo tan ansiado como la operación Sumar, ¿no? Ay, ¿por qué no? Que ya corre el tiempo, ¿qué tal? Aparece en escena y a todos, incluso los que patrocinaban su aparición en escena, les ha entrado la duda de si puede ocurrir una cosa que los sociólogos, los politólogos la simplifican muy bien. Muerdo un poco de todo, quito un poco de todo a los demás, con eso a mí no me da y hay un tercero que se beneficia. La ley Don es una cosa verdaderamente impresionante a la hora de ordenar los cocientes. Entonces, tú haz la prueba, quitas un poco al que ganó, le impides llegar a un escaño más, eso a ti no te da para llegar a uno, y hay otro que si mantiene su nivel de voto ha sido beneficiado. Los estudios que se han hecho ya después de la aparición de Sumar en escena dan que en torno a un 60% de su potencial electoral procede de Podemos, así como un 30% de Más País y en torno a un 15% por ahí del PSOE. Cuidado con ese cálculo. La encuesta del Mundo de si eso fuera cierto, reflejaba eso, ¿no? ¿Estáis un poco en ese análisis y lo veis así? ¿O? Sí, yo sinceramente, mi impresión personal, y veo todas las encuestas desde luego y procuro ver los datos que sustentan esas encuestas, tengo la impresión de que el temor que hay a que el crecimiento posible o el triunfo, entre comillas, de Sumar sea a costa del PSOE, a mí me parece irreal por un motivo que te explico. Para que eso suceda tienen que darse dos circunstancias. Una, llega un proyecto nuevo, muy atractivo, que seduce a gente de otro partido, digamos, limítrofe o cercano. Pero para que eso suceda, ese partido del que arrebatas votos tiene que estar en un momento delicado. Normalmente por falta de liderazgo, por cambio de liderazgo, porque hay confusión, porque no está bien ese partido y sus integrantes, por tanto, hay un grupo importante que pueden tener la tentación de cambiar el voto. Pero es que yo ahora mismo al
PSOE no le veo en esa situación. Sí que lo estaba hace unos cuantos años, cuando hubo todo el lío del Pedro Sánchez, que se va, que se viene, que lo quitan, que lo ponen. Ahí sí había ese peligro si surge un proyecto claramente atractivo. Pero es que ahora mismo el PSOE yo lo veo muy cohesionado como partido. Está en el poder siempre cohesiona tremendamente a los partidos. No hay nadie que discuta a Pedro Sánchez, y yo creo que aunque se pueda quitar algo de votos en el proyecto Sumar al PSOE, no va a ser relevante. Creo que lo relevante y la oportunidad que tiene un proyecto como el de Sumar con Más País dentro es lograr movilizar otra vez a una masa de gente que en su día se movilizó con lo de Podemos y tal, y que se está desengañado y se quedó en casa, y ahora se quiere quedar en casa más gente todavía. Creo que eso es lo que tiene que movilizar Sumar, que por ahí tiene que ir la historia y que puede salir bien. Sinceramente creo que puede salir bien. Isabel. Buenas noches. Os referíais antes a una similitud entre el nacimiento de Sumar y el nacimiento o los orígenes de Izquierda Unida como conglomerado de partidos de izquierdas. Yo entiendo que aquello sí que fue Sumar, y esto empieza sumando pues un poco con resta, porque si la líder de Sumar, a los que deja fuera o con los que no tiene la mayor sintonía es justamente con el partido que la hace vicepresidenta y que la designa como candidata a las generales, hablando de ella como la primera mujer presidenta, pues yo creo que ahí suman poco. Y hablabais de Errejón. ¿Es la última venganza de Errejón apoyar a Yolanda Díaz, a Sumar, después del repaso que le pegó en las autonómicas de Madrid? Porque decía Belarra el otro día como aviso, cuidado, cuidado, que a Errejón no le fue tan bien. Bueno, a Errejón fue bastante mejor que a Pablo Iglesias. Yo no sé si esto ya es la última, la pareja sí. Yolanda-Errejón. Sí, sinceramente, por lo que conozco a Íñigo Errejón, que algo lo conozco, la venganza no es uno de sus móviles ni lo ha sido nunca. No es ese tipo de persona, y no creo que eso ocupe su mente ni 2 segundos al día. Vamos, no creo que le motive para nada. Respecto a lo que mencionabas de Izquierda Unida, aquí sí quiero precisar, porque a lo mejor lo dejé confuso. Yo hablaba de Izquierda Unida simplemente por el artefacto electoral. Quiero decir, hablaba de que no sé cómo lo quiere plantear Yolanda Díaz, el tema Sumar, pero me imagino que es una plataforma de ese tipo, de la Izquierda Unida en su origen, sin hablar ya de, vamos, sin trazar paralelismos con lo que pudo ocurrir con Izquierda Unida y con lo que pueda ocurrir ahora con Sumar. Solo me refería a la parte técnica de cómo organizar eso electoralmente, ¿no? Aquellos llegaban más amigos que los que llegan aquí. En mejores relaciones cordiales. Bueno, aún queda mucho para las generales. Ahora está la cosa caliente porque están nerviosos los partidos ya con las municipales, pero en realidad el tema Sumar es para las generales. Y se hacen amigos enseguida los políticos, ¿verdad? Sí, cuestión de una tarde a veces. Naturalmente. Tenemos a un paisano tuyo, Zamorano, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Roberto. Sí, enemigos. Amigos o enemigos los políticos, dependiendo de lo que toque en el momento. Quería preguntarte por tu etapa en Podemos y un poco la percepción desde dentro de por qué está ocurriendo esto que está ocurriendo con Podemos, que se está desintegrando, que se le está poniendo una cara de Ciudadanos electoralmente bastante interesante. ¿Ha sido la labor y todo lo que ha hecho Pablo Iglesias lo que ha provocado lo que está ocurriendo ahora mismo en Podemos, y que al final un partido que entró con otros aires, al final ha caído en las mismas prácticas de los viejos partidos con respecto a, por ejemplo, la designación a dedo de sus candidatos, representantes y demás? No me gusta opinar, no ya de Podemos, en general de otros partidos, porque estoy en uno, ahora represento a uno. Es que tener el colmillo más retorcido, y Braulio, tanto, como político que eres ahora, no puede ser esto. No, a mí la política de ataque y menos de ataques personales jamás me vais a encontrar en ella. No es lo mío y no me voy a someter. Es una pregunta de ataques personales. No lo sé. Entonces, si le voy a contestar. Quiero decir que en principio me resulta incómodo meterme con otros partidos. Cada partido es soberano y puede hacer lo que quiera. Sí te dejo un apunte. Yo creo que buena parte de los problemas de Podemos vienen de algo elemental que se nos olvida. Es un partido que ha perdido a su primer líder, que además es un líder que ha ejercido férreamente, que es muy carismático para los suyos, y se ha ido. Y entonces, ¿de verdad tú crees que lo ha perdido y que se ha ido? ¿Que Pablo Iglesias no está? Aparte de los matices, quiero decir que para cualquier partido es muy traumático cuando tu líder fundador se va y atraviesa turbulencias, y a ver cómo sale de eso. No todos salen. Yo no lo sé lo que va a pasar con Podemos, le deseo lo mejor por los muchos amigos que he dejado ahí dentro, pero sí, es un tomate considerable. Bueno, leyendo entre líneas,
como hacemos los periodistas, ¿verdad, Braulio? Nos ha quedado claro. Por cierto, has llamado a Pablo Fernández para decirle, oye, que me fui de Podemos y ahora me voy a Más País Castilla y León, ¿o no tienes mucha relación con él? No, fuimos amigos y seguimos siendo amigos. Y lo que pasa es que es verdad que hace muchísimo que no hablo con él, pero dejé de hablar con él cuando le dije, oye, vamos a dejar de hablar, que yo ya estoy en otra cosa. Y le dije, y él lo sabía, vamos. Yo digo que yo ya estoy trabajando en otra. Por cierto, en otra historia, cosa. Ya sabía en qué historia trabajaba, y entonces, bueno, fui yo el que le dije, vamos a dejar de hablar porque hablamos demasiado. Y digo, ya va a llegar un momento que sea incómodo y para no perder la amistad, pues hace mucho que no hablamos, pero si lo viera ahora mismo, le damos un abrazo sincero. Pues te fuiste a trabajar en otra cosa, entre ellas escribir cuentos infantiles, que espero que sigas haciéndolo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo y eso es lo más importante. Bueno, pues Pablo Llamero, como lo decíamos antes fuera de cámara, es tu broche en cuestión de prioridades. Ya sabes que la política que he marcado yo en este programa es que no haya cargos políticos como tertulianos. Si finalmente decides dejar el partido, me imagino que no, volverías. Si no te tengo castigado un tiempo. Dentro de unos años. Pero bueno. Yo soy de moverme mucho. Te deseo mucha suerte, como sabes. Gracias, muchas gracias.